Buen día a todos, bienvenidos en estos gélidos días que llenamos con el calor de nuestros invitados, maestros, pioneros y fundadores de ABDEVE del psicoanálisis argentino. Es un orgullo inmenso tener a Sarita, a Tuti y a Gregorio en esta casa para que nos hablen. Una nota de color. Los últimos estudios, fuera de los vendehumo que aparecen en la tele, dicen que el retardo del paso de los años se logra principalmente con la socialización, es el contacto, no redes, contacto, estar junto a y con el estudio. Así que tenemos personas que tienen una larguísima vida por delante porque estudian, se comunican, contactan y esperemos poder disfrutarlas por muchísimos años más. Bienvenidos a la casa de ustedes. Le estoy dando la bienvenida a la casa de ustedes. Bienvenidos sean, un gusto tenerlos. Le voy a pasar el micrófono a nuestro secretario científico para que nos diga unas palabritas. Bueno, buen día a todas, todos. Es muy emocionante este encuentro porque el título que le han puesto es central, herramientas psicoanalíticas, y como sabemos, esta casa era una antigua fábrica, ¿no? Y aquí están las herramientas que 47 años después se han construido y se seguirán construyendo. Ayer Sergio le dio la bienvenida en nombre de la comisión directiva y todos los socios a los nuevos analistas en formación, 30, y es un orgullo. Hay de Chile, Perú, Venezuela, México, Rusia y Brasil. Es un orgullo todo lo que ustedes han construido. Así que, Claudia Bregasi, excelente el trabajo que estás haciendo con todo tu equipo. Muchas gracias. Bueno, muy cortito, buenos días a todos y todas. En la primera actividad del simposio, que está centrado en las herramientas psicoanalíticas y transformaciones en la clínica actual. Vamos a tener dos ateneos, uno en agosto y uno en septiembre, preparatorios del simposio. Le vamos a ir informando de a poco. Ya les aviso que la fecha para presentar intenciones de trabajo es el 10 de agosto. Si tienen intención, si lo pueden presentar antes, mejor, porque así nosotros podemos ir organizando. Y el 10 de septiembre es para el trabajo definitivo. Vamos a tener mesas plenarias en las cuales vamos a hablar del psicoanálisis latinoamericano, de las transformaciones en la clínica actual y su influencia en nuestros abordajes, y también si necesitamos nuevas herramientas psicoanalíticas, además de las clásicas. Perdón. Gracias. También intentaremos abordar situaciones específicas en las plenarias, como el psicoanálisis transcultural, el trabajo en hospitales ayer y hoy, y actualizaciones en la clínica del autismo. Invitamos a todos a presentar trabajos y los esperamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Así como tanto el presidente como el secretario científico y la directora del simposio han presentado, es un placer contar con esta mesa hoy. Es un placer en varios niveles, les quiero transmitir. Uno es un acontecimiento científico. ¿Se escucha? Sí. Sí. Más cerca. Bueno. Me parece que
es un acontecimiento en varios aspectos. Uno, quiero decirle que es un placer ver que está lleno nuestro auditorio en presencia de muchos colegas, compañeros, compañeros y candidatos que nos están acompañando. También tenemos que vemos en la pantalla a distancia, nos acompaña mucha Más cerca gente. del micrófono. Es difícil llegar, bueno, con el día del frío de hoy y con toda esta movilidad, hasta como decíamos, viniendo No para se acá. escucha bien, no se escucha bien. Muchas No se calles escucha, por cruzadas. favor, claro, que acerquen el micrófono, Luis. Pero, ¿qué es esta primera mesa inaugural del simposio? Se ¿Cuál fue? escucha, no se escucha, La que tiene que ver. no se escucha. ¿Se escucha o no? Luis, no se escucha Hola. bien, tenés que acercar el micrófono. No sé, Marché, ¿se escucha así? Bueno, es una mesa que tiene que ver con varias cosas. Uno es el desarrollo científico que tuvo nuestra institución y que en homenaje a ellos hemos podido invitar, teníamos para invitar a muchos miembros fundadores de Ardeva. Hemos invitado a estos 3 colegas que tenemos acá, que han sido maestros y profesores nuestros, a quienes estamos agradecidos. Estamos también agradecidos a muchos que nos transmitieron sus enseñanzas y ya no nos acompañan lamentablemente, pero que fueron la base de nuestra capacitación. Es un poco la transferencia como las cosas que nuestros padres nos dieron, nos permitieron desarrollar a todos nosotros. Estos 3 colegas que tenemos acá presentes, ustedes los conocen, Mauricio Garfinkel a la derecha, Tutica, bueno, Gregorio, llamado también Gregorio. No se lo ve a Gregorio. A mi derecha y Sarita Filk a mi izquierda, son 3 expertos analistas y que la idea es que ellos nos transmitan qué experiencia ellos han adquirido a lo largo del paso de los años como conocimiento, como ideas y como desarrollos que ellos mismos han experimentado, no solo como personas, sino como psicoanalistas, que seguramente muchas de estas cosas ya las han plasmado en escrito, pero que los podemos disfrutar personalmente. Es como, vieron, cuando nosotros nos encontramos con nuestros padres y con nuestros abuelos, que los tenemos presentes, pero cuando los tenemos y los abrazamos y nos dicen, nos envuelven con ese calor de las palabras que nos transmiten no solo ideas, sino sentimientos y emociones. Ellos tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, y también, fíjense que es una de las ideas que vamos a desarrollar aquí, que también es la base del desarrollo y el crecimiento de la vida, que tiene que ver con los duelos, las cosas que vamos perdiendo con el tiempo. Así como vamos ganando muchas cosas de conocimiento, de experiencia y demás, vamos perdiendo muchas cosas. Y en este caso, fíjense, tenemos la pérdida de los otros colegas fundadores de Ardeva que no pueden estar presentes hoy con nosotros, pero tenemos sus ideas, tenemos sus experiencias, tenemos lo que ellos nos pueden transmitir. Entonces vamos a darle la palabra a los colegas que nos transmitirán qué cosas han adquirido de experiencia y qué cosas vamos a adquirir nosotros, que a su vez se lo vamos a transmitir a nuestros jóvenes candidatos, que muchos de ellos están presentes aquí también. Así que para empezar la mesa, que va a ser no una serie de conferencias, sino que vamos a hacer si hacemos una especie de diálogo, de intercambio de ideas entre todos ellos. Vamos a comenzar con nuestra querida Tuti Kaplan. Adelante. La más vieja del... No, la que tiene más años, no es la más vieja. La que tiene más años. Y quiero, sí. David, hace muchísimos años, en un seminario que nos estaba dando David Lieberman, le preguntaron si se seguía cumpliendo aquella sentencia de Freud que una persona se podía analizar hasta los 40 años, porque ya la rigidez del carácter le impedía cambios. Y David Lieberman dijo que una persona se puede analizar hasta que es viejo.
Y viejo es una persona que deja de aprender y no tiene nada que ver con la edad. Una cosa es ser grande y otra cosa es ser viejo. Tenemos gente grande, acá viejo no tenemos ninguno. Gracias. Bueno, iba a recordar eso. Tutti Kaplan, adelante. Escucha. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Es un placer estar en lo que es mi casa. Decía que es un placer estar en lo que para mí es mi casa, que es Abeba. Yo se las presto un poco a ustedes. Prefiero prestárselas. Bueno, recién quería corregirte, porque en realidad no era a los 40, sino a los 50, que Freud pensaba que no tendría que entrar en análisis alguien mayor de 50 años. Primero porque en esa época los 50 años eran pobres viejitos, lastimosos. Y segundo, porque traerían tantos conflictos que el análisis sería interminable. La verdad que Freud era un sabio. Lo que no supo es que también el análisis podía ser interminable y en la realidad es interminable, pero no con el analista, sino que después de muchos años de análisis, las personas analizadas siguen con eso que fueron aprendiendo durante años. En realidad, Freud pensó esto y se siguió con esto hasta que aparecieron los ingleses. Y allí Hannah Segal dijo, bueno, en realidad no tenemos que pensar en la edad de un paciente para tomarlo. Lo que tenemos que pensar es en la patología, lo cual abrió un campo importante, dado que no importaba la edad, ya se entraba a analizar quién quería y quién podía, y sin límite, pensando solamente en la patología. Ahora, ¿qué le pasaba a un analista cuando tomaba un paciente? Pensemos en lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando empezamos a trabajar, éramos jóvenes. Lo que nos ocurría con un paciente de edad era, primero, que nos identificábamos en la fantasía de muerte, el temor que el paciente tenía a la muerte se parecía y abría nuestras dificultades con temores a la muerte no elaborados. La verdad que es distinta la fantasía de muerte de un joven que la fantasía de muerte de un analista de 97 años. Y esto es muy interesante porque un paciente de 97, para Freud de 50, después los ingleses hablaban de 65, bueno, nosotros podemos hablar de 70, 80 y 90 años. ¿Qué le pasa a un paciente joven? Bueno,
creo que fundamentalmente la primera cosa que le ocurre es entrar a identificarse en ese temor, en la fantasía de muerte. Otra cosa importante que le ocurre es que el analista se transforma, el paciente se le transforma a ese analista en alguien parecido o vivido como sus propios padres, lo cual crea una dificultad y una comprensión más y una comprensión ahí más clara de la tarea del analista, poder desidentificarse de estos temores de un paciente de 90 años. Bueno, si les parece, yo puedo seguir, pero alguno de ustedes, si quiere seguir con lo que le ocurre a un analista frente a un paciente viejo. Perdóname, pero para mí viejo es agradable. ¿Le podemos dar salida? Bueno, sigue el diálogo, entonces con esta introducción interesante que nos hizo Tuti, Sarita vamos a diciendo una cuestión de diálogo entre los tres participantes, hacíamos intercambiando. Después le pasamos a Mauricio. Sarita. Bueno, yo primero quiero agradecer no solamente a la comisión directiva, sino a la comisión del simposio por tratar un tema que no es fácil y que casi es un símbolo. En general no se trata nunca. Yo me voy a referir a qué pasa con el analista que envejece. Es muy interesante que en inglés no es envejecimiento, es aumento de edad, aging, es aumentando la edad. Y me parece que ese es el concepto que a mí me interesa. Hubo todo un ateneo dedicado a este tema, que yo me ocupé incluso con teorías, qué es envejecer. No hay un criterio claro de lo que es envejecer realmente. No se sabe, en esta época todavía el cerebro está en investigación y no se sabe qué es realmente, cuándo se envejece y cómo se envejece. Pero a mí me parece importante introducir este tema no porque somos los mayores, sino porque dentro el paso del tiempo es inexorable, no hay parada de tiempo. Entonces deberíamos preparar ya de antemano la posibilidad de envejecer y la posibilidad de cambio de tareas, que no es una vergüenza, no es un problema, pasar de atender pacientes a poder usar la experiencia, usar los conocimientos para transmitir, para supervisar, para asesorar, pero eso tiene que venir desde antes. Yo, cuando era chair de ética y chair de educación de la IPA, luché muchísimo por este tema y peleé muchísimo, y algunas sociedades introdujeron cambios. Cambio, por ejemplo, ¿qué pasa con el analista que está enfermo? ¿Qué pasa? No hacemos nada, lo evitamos. En general, los analistas dejan de trabajar cuando están muy enfermos y a veces ni se dan cuenta, y entonces hay muchísimos problemas. Ir aumentando de edad, eso a mí, ese concepto me resulta mucho más cercano que envejecer. Porque envejecer ya tiene una característica para nosotros que es una especie de fruncirse, de acabarse, y no, yo creo que es un aumento de edad que tenemos que usar
porque hay cambios en la subjetividad, hay cambios en lo clínico, hay cambios en lo institucional que también tendríamos que tomar en cuenta, y cambios en la sociedad. Aprendimos a poder tratar pacientes de edad, como dijo Tutti, gracias a Pearl King, una analista inglesa que decidió trabajar con gente de arriba de 80 años y vio diferencias, porque no le podemos decir, y cuando tenías 3, tenías rabia a tu mamá. Eso ya es un cliché que da idea de lo que a veces se plantea, pero no se puede plantear. Yo tuve una paciente de 88 años que me decía, yo vengo para hacer un acompañamiento, para poder descargar todo lo que tengo, que no lo puedo hablar ni con mi hija ni con mi hijo, porque se transmite a toda la familia y eso no sirve. Pero quiero que me acompañe con lo que no puedo. Y realmente son diferentes las cosas. Bueno, yo le voy a dar a Gregorio y a Tutti para hacer realmente un intercambio. Bueno, sigue, Tuti pide la palabra, quiere agregar algo más. Después le damos a agregar. No, después, no hay apuro. Sí, me parece muy interesante lo que traía recién Sarita, que es, bueno, cuando uno envejece. En realidad uno envejece a través desde que nace, porque nacemos, crecemos, vivimos, nos ponemos viejos y nos morimos. Y en realidad nos vamos preparando durante todo ese tiempo, si podemos, si estamos en condiciones de hacerlo. A mí me gusta tomar la vejez como una etapa de la vida. Si pensamos en que hay una etapa de nacimiento, una etapa de niñez, una etapa de juventud, una etapa de vejez, donde ocurren cosas como ocurren en todas las anteriores y que no aparecen de pronto. Nadie es viejo porque tiene 70 años o porque tiene 80. Va envejeciendo, es decir, creciendo y sufriendo de algunas de las cosas que vamos a ir hablando. Yo lo veo a Gregorio, que vino con muchas cosas en su papel y en su cabeza, como siempre, de las cuales vamos a ir discutiendo. Es cierto que la vejez tiene cosas muy dolorosas, fundamentalmente por las pérdidas. Y por las pérdidas de objetos queridos, de seres queridos, primero de padres, de hermanos, desgraciadamente en algunos casos de hijos, pero además por las propias pérdidas de objetos internos. No somos los mismos a los 50, a los 60, a los 70 que a los 80. Además de todas las pérdidas externas que tenemos, las internas son las más importantes. Pero no se preocupen, porque además ocurren otras cosas que son buenas. Por ejemplo, la vejez nos lleva a mayores introyecciones. Nos ponemos en contacto seguramente con nuestras pérdidas, pero también con todo lo que obtuvimos durante estos años, que generalmente, si somos viejos, no son pocas las adquisiciones que hemos tenido. Me parece que es muy importante para nosotros como viejos poder aceptar nuestros lugares con nuestras pérdidas y adquisiciones. Si nosotros podemos aceptarlas y tener un lugar en la familia, en la sociedad,
en nuestras actividades, el resto de la gente también nos lo va a dar. Yo escucho siempre a los viejos que dicen, bueno, pero ya perdimos lugares, las instituciones están copadas por la gente joven, etcétera, etcétera. En realidad no las perdimos, no perdimos los lugares. Vamos entregándole a los que vienen, que tienen bastante de nosotros. Bueno, Gregorio, esto. Sí, pero yo de chiquita fui Boy Scout. Después entré a otra cosa igual y me dijeron que era una reunión, yo escribí, traje todo, así que después lo quiero leer. Y lo quiero leer porque el tema del paso del tiempo puede ser visto de muchísimas maneras, de muchísimas maneras. Lo que ocurre es que yo fui el hijo menor de una familia en donde mis padres obviamente eran mayores, mis hermanos también. Yo era como el más chiquitito y además nací con un encargo, me di cuenta ya de grande después, que era alegrar a una familia de inmigrantes, que eran mis padres. Tenía que ser el chico chiquito, lindo, alegre, y creo que cumplí ese rol hasta que me di cuenta de que podía hacer alguna otra cosa mejor. Pero ahora que estoy en la otra vuelta, me pregunté, porque a mí me maravilla, tengo una memoria excelente. Lo puedo decir sin falso narcisismo. Mis primeros recuerdos son de los 2 años, porque por algo muy simple, me sentaron sobre una cosa de vidrio en bombachita, estaba sentado y etcétera, que se hubiera roto si yo hubiera sido más grande. Recuerdo varias cosas. Yo, les puedo contar, vi asfaltar lo que es la calle Varela para ustedes, montones de cosas así. Y me acuerdo que salía a la calle así, desnudito. Pero además tengo otros recuerdos familiares que confirman que sí, yo recuerdo. Y además con mis pacientes me ocurre lo mismo. Los que alguna vez se trataron conmigo y que por ahí vienen a verme o lo que sea, se maravillan de que yo recuerdo lo que ellos no recuerdan. Pero yo lo recuerdo bien. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sí sé es que gran parte de lo que aparecería como mi vitalidad y todo eso, se la debo a mi mamá. Mi mamá fue una mujer que si yo tuviera que contar los duelos que tuvo, son innumerables, terribles, terribles, terribles. Y vivió hasta los 97 años. Y hasta el último día, con una vida sufrida, pobrísima. Yo vengo de conventillo a conventillo. A los 17 años yo era obrero en una fábrica. Ni pensar en estudiar ni otra cosa por el estilo. Pero mi mamá tuvo realmente una cantidad de duelos que si yo les cuento es tremendo, es tremendo. No voy a entrar a eso. Y a pesar de eso, y en un ambiente absolutamente éramos pobres de conventillo en serio, se las arreglaba para que pudiéramos comer, para la ropa, nos hacía la ropa, hacía todo lo que podía. Mi papá era un artista y nos moríamos de hambre porque no podía trabajar como yo también soy artista plástico. Sí, 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 sí. Yo soy escultor, pintor, pero eh, él era un retratista, me di cuenta de grande, un retratista excelente, maravilla, maravilla total. Pero no sabía ganar dinero, nos moríamos realmente pasábamos necesidades de todo tipo. Y a lo que voy es que para mí todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, a nivel de los recuerdos, claro, tiene una cronología. A nivel de la vivencia, sí, no, sí, no, sí, no. Además, el haber sido el hijo menor que nació por encargo médico para alegrar a una familia deprimida y no sé cuántas, yo estaba condenado a ser analista, eso no cabe duda.
Pero ustedes se ríen, pero es cierto, porque y con cosas muy, muy divertidas. Mi papá tardó 4 años hasta que pudo traer a su esposa y mis 2 hermanos, un hermano, 4 años. Mi mamá, que como digo, era una colección de duelos larguísimos, de todo. Vino, bueno, y no, se encontró de golpe, venía de un lugar con árboles, con todo, se encontró en una habitación, no vivimos siempre, muchos años, yo vivía en una sola habitación, 5 personas, con los muebles, con todo. Y se encontró con otros inmigrantes y encontró una vecina enfrente, con la cual por la edad se hicieron amigas, bueno, es una historia banal aparentemente. Al poquito tiempo que ella llegó al país, bueno, encontró a esa amiga, charlaba, bla, bla, bla. El esposo de esta amiga era viajante, un día vuelve, la encuentra con un amante y la mata. Y mi mamá dijo, bueno, basta, es hora de hacer algo con todas las depresiones. Y se ve que se angustió, no sé, le pasaron un montón de cosas, entonces llamaron al médico. Llamar al médico era excepcional. Y el que llamaron es Elías Singer, era un médico muy, muy particular, con una historia larguísima, pero lo interesante es que él vio todo, no sabía qué hacer y dijo, tiene que tener un hijo. En esa época, matrimonio que se ve era el hijo. Así que yo nací predestinado para ser analista, pero yo no lo sabía. Pero tenía el encargo de ser lindo, fue un chico muy lindo, alegre, pero hoy en día ya está, bueno, alegre, y yo cumplí con todo. Pero además no me di cuenta, esto me llevó años, perdón, yo me analicé 3 veces, con excelentes analistas. Ninguno hizo la reconstrucción que hice yo, por algo muy obvio, directamente. Cuando empecé a pensar, digo, pero en realidad somos 2 familias, porque la familia migrante fue una, yo hablo un yiddish perfecto, pero el yiddish con el acento europeo que no cualquiera lo sabe hablar, porque yo aprendí el yiddish antes que el castellano. Si mi mamá no sabía un pepino de... Pero lo interesante es que cuando me di cuenta de, obviamente, que tenía que hacer otra cosa, yo lo cumplí. Y con lo que de mí no se esperaba nada más que eso. Tuve un hermano muy sesudo, una hermana hermosa. A lo que voy con esto es que cuando hablamos del paso del tiempo, la vejez, etcétera, a esta altura del año, yo voy a cumplir 95 este año, soy la maravilla de un montón de... Además, recuerdo todo muy bien. Pero digo, ¿de dónde saqué eso? Porque mi papá sufría muchísimo, precisamente porque era un tipo artista plástico, sufría muchísimo, porque no podía ayudar a la familia. A lo que voy sencillamente, porque quiero hacerlo breve, si no yo sigo. Es que de donde yo saqué la vitalidad es de mi mamá, que vivió hasta sus 97 años. No les hago la lista de las pérdidas que ella tuvo porque se horrorizarían. Pero hasta el final, todavía recuerdo cuando me decía, hablando tenía ya 90 y pico, hablé y digo, oye, mamá, qué lástima. Dice, yo me habría analizado. Yo paro acá, porque lo que me interesa después es algo que traje escrito, que lo tengo pensado, tiene que ver con herramientas psicoanalíticas y seguro va a ser polémico, pero a mí la polémica me interesa. Bueno, teniendo por ahí. Bueno, se dan cuenta que si bien tenemos 3 colegas fundadores de Ableva, y también tenemos que reconocer que tenemos muchos otros colegas fundadores a los que no podemos invitar porque la mesa no podía ser múltiple. Teníamos que elegir algunos de los que podían estar presentes, a los cuales estamos agradecidos. Fíjense que antes de darle la palabra al público, si quieren agregar o preguntar algo, ellos han introducido varias ideas.
Una, la idea de duelos. Porque fíjense que nosotros leemos clásicamente los duelos en la adolescencia, los duelos en la infancia, ¿no? Los duelos de la adolescencia, la pérdida de los padres idealizados, del cuerpo, un montón de cosas que todos ustedes conocen. Pero acá están introduciendo los duelos que desde la vida adulta, de haber realizado y adquirido muchas cosas, también se van perdiendo. Pero también los residuos de eso, que es la experiencia y el conocimiento, que es lo que ellos nos están tratando de transmitir. Entonces, vamos a seguir pensando en esta línea entre duelos e identificaciones, que es lo que ellos están planteando. ¿Qué es lo que la identificación hace al desarrollo y el crecimiento del yo y cuáles son las cosas que se han perdido? Duelo, como todos saben, duelo es normal, parte del crecimiento. Patológico, digamos, diría por lado de la melancolía de otro lado. Entonces, eso sería una primera idea de las introducciones que han hecho ellos. Me siguen pidiendo la palabra. Acá los expositores van a ir diciendo algunas ideas más para después participa el público. Adelante. Yo quería quizás hacer hincapié en los problemas del narcisismo del analista. ¿Qué pasa con su propio narcisismo en la medida en que crece, se desarrolla y tiene que aceptar las carencias, tiene que aceptar lo que les va a faltar? ¿Lo acepta o no lo acepta? En general, uno se defiende de esas carencias evitándolas o no viéndolas o no, y eso es lo que tenemos probablemente que cambiar. Acá Gregorio dio una faceta muy importante. Venimos de una generación de inmigrantes, somos hijos de inmigrantes que en general no tenían recursos. Ellos dormían 5, en mi casa éramos 7 en una pieza al principio. Es decir, los no recursos, al revés, a veces se estimulaban. En mi casa había que estudiar. Antes del nombre, mi mamá preguntaba: ¿qué estudias, querido? A todos los amigos. Y la otra cosa, decir la verdad. Eran dos estímulos también. Y acá Tuti contó otro aspecto del envejecimiento. En realidad, yo pienso que nosotros como analistas tenemos mucho conflicto con el narcisismo. Desde muy joven tenemos conflictos. A veces es difícil aceptarlo, es difícil incorporarlo, pero a medida que pasa la edad y que avanza la edad y que vamos sintiendo carencias, el problema entre el ideal del yo y el narcisismo se hace más intenso, más difícil. Pero ¿cómo enfrentarlo? Porque en general nosotros damos descripciones magníficas de las cosas, pero no lo enfrentamos dando tareas. Eso es una cosa que a mí me gustaría que la comisión directiva y la comisión científica vaya pensando. Dar tareas a la gente mayor, a la gente de más edad. Dar tareas donde puedan justamente ver y mostrar la experiencia y el conocimiento, porque eso no cede, salvo que uno esté enfermo. Y ese es otro problema que también hay que encarar. Hay mucha enfermedad y hay mucha necesidad de ayuda. Y a mí perdón, ya te llevé mucho tiempo, me gustaría que todos intervengan, y que lo piensen desde las distintas edades que hay acá. Hay gente muy joven, hay gente menos joven, y yo les quiero decir algo personal. Hoy, 1 de julio, mi hermano Joel cumplía años y murió a los 65. No pudo llegar a edad mayor. 65 años tenía Joel cuando falleció, en el año 88, 15 de abril de 88. Bueno, escuchemos. Quiero decir esto, adelante. Hay un detalle interesante también, porque a pesar de que estamos viejitos,
nos conocemos desde hace muchos años. Yo conocí la calle de la calle Garay. Al primero que vi fue a Joel. Perdón, yo la conocí cuando yo tenía 14 años y ella 13. Y conocí a todas las... Siempre fue la más linda de la familia. En serio. Eran un montón de hermanos, yo conocía a todos. Sí. Pero me acuerdo que cuando fui a la calle Garay, con otro hermano, porque estaba en la organización sionista, etcétera, lo vi a Joel. La primera vez que lo vi. Impresionante porque era el estudiante. Él era el estudiante. Tenía todo un trato especial y demás. Con quien después tuvimos una historia lindísima. Así que, por eso les digo de que cuando se planteó esta mesa y todo, obviamente, ella también la conoce muchísimo, o sea, no tanto como eso. Pero también es interesante ver qué nos pasó a todos con respecto a eso. Sí. Yo quiero decirle a ustedes para que... De la vida de cada uno. No la vida, pero les quiero decir esto. Fíjense que en esta búsqueda que están planteando todos ellos, es todo el desarrollo y la búsqueda hacia atrás de parte de la historia. Y voy a mencionar, fíjense que ustedes deben conocer, acá lo acaba de mencionar Mauricio, hablaba él que iba a la calle Garay. Antes de Garay acá estuvo Pedro de Mendoza. O sea que todos sabemos que siempre a algo de la historia, siempre hay algo anterior. Entonces, ¿quién? Sí, era más viejo que vos y ya no está acá. Pero le quiero decir, porque ellos han mencionado varias cosas que quiero resaltar antes de darle la palabra a ustedes que ellos sigan planteando. Acá resaltaron, y Mauricio tomaron la idea de hijos de inmigrantes. Fíjense que eso es transmisión de la herencia, porque nosotros somos hijos de inmigrantes. ¿Cuál es la primera creación? Fue la APA. Nosotros inmigramos, fuimos hijos de inmigrantes y ellos, gracias a ellos, se fundó Abdeva. Entonces, no es una destitución de la función de los padres, sino que es una diferenciación de la figura de los padres con nuevos criterios, con nuevas ideas, y así surgió Abdeva. Entonces, tenemos que entender, y lo que están planteando acá, es que el crecimiento implica todas estas cosas que dijo Sarita, duelos, pérdida de cosas, identificaciones que hacen posible el desarrollo. Entonces, esto es parte de las cuestiones que estamos viendo y transitando y que quiero volver a resaltar. En ellos tres son representantes de toda una generación de psicoanalistas. Por supuesto que está presente acá nuestro espíritu, Yael, David Lieberman, Horacio Echegoyen, todos los que han sido maestros nuestros. Greenberg, todos esos que han sido maestros nuestros. Como tenemos incorporado los conocimientos y la experiencia de ellos, es lo que llamamos identificación, es lo que tenemos incorporado como cuestiones que hemos adquirido de nuestros padres. Padres, familiares, historia. Entonces, seguimos planteando esto, no sé si quieren decir algo más o damos participación al público, si alguien quiere decir allá. Bueno, a ver, allá la dama primero. A la dama, a ver. Silvia Sadov. Hola, bueno, quería... Silvia Sadov. Yo soy Silvia Doskin Sadov y ayer en la despedida de la materia sueños estuvimos conversando con los alumnos. Antes los decíamos candidatos, seminario, bueno, ahora es alumnos y materia. Y se planteó el tema que viene muy al caso, porque ustedes son los fundadores, el grupo de fundadores de Abdeva. ¿Por qué se fundó Abdeva? ¿Cómo fue la separación? ¿Por qué la separación de APA? La gente es gente nueva, gente que no viene del conocimiento ni de nuestra época, en que, bueno, entendíamos qué pasaba. Los alumnos de ahora vienen de otros lugares y quieren saber cómo se fundó Abdeva, por qué se fundó Abdeva y por qué se separaron de APA. Esa es mi pregunta a los fundadores.
Bueno, yo quiero agradecerles mucho que estén aquí y Pablo Clemenson, y poder compartir con ustedes cosas que hemos compartido con cada uno en distintos momentos, experiencias bastante ricas. Con Tuti fue mi supervisor oficial de niños, con Sarita estuve en la comisión directiva y con Gregorio escribimos un libro este, que fue bastante importante sobre Melanie Klein. Pero quería plantearles un par de cosas. Una de ellas es, una de ellas son, una es hay otros duelos que me parece que son importantes a esta edad, que son de los compañeros de ruta. O sea, el ir quedándose sin los compañeros de ruta y poder hacer la transmisión a compartir con gente un poco más joven. Y que de algún modo se disuelve el dolor si uno puede juntarse con gente un poco a quien les va transmitiendo. La segunda cuestión que quería incluir está relacionada y es el tema de no tanto de penar por el pasado, sino la proyección en el futuro, la proyección en los que siguen, el poder transmitir la experiencia. Yo creo que esto es una forma importante de una de las posibilidades de vida más allá de la muerte, es la trascendencia en lo que uno deja en las generaciones futuras. Nada más. Bueno, soy Fabio Álvarez de Abdeva. Bueno, les agradezco un montón. No sé si va a haber tiempo. Yo les quería preguntar si tenían ganas de comentar. A mí siempre me encanta, digamos, los analistas siempre queremos, a veces, nos nutrimos mucho de la clínica. Si querían contar alguna situación clínica que los haya marcado, que haya sido altamente significativa para ustedes, por lo difícil o por lo que fuese. No sé si va a haber tiempo, pero bueno, me encantaría. Bueno, en realidad esto es un poco de adelanto de lo que yo después quería plantear acá, pero voy a ir puntualmente a tu pregunta. Todos los pacientes, de alguna manera, esto parece una frase, pero no es cualquier cosa, todos los pacientes dejan su marca en el buen sentido de la palabra y cada uno de ellos ayuda a que uno sea, diría, mejor analista que antes. Pero hay uno que tiene un matiz hasta curioso y va a parecer, como ya estoy viejito, no me pueden echar de acá, así que... Pero es de... Sí, bueno, porque a mí la palabra viejo no me asusta, para nada, para nada. Hace muchos años, pero yo ya tenía bastante experiencia, me consultó un paciente que vino recomendado por una persona, un familiar tenía a su vez que estaba en el medio, porque él había pedido algo especial. Había pedido si podía, que quería analizarse con un analista de determinado origen, judío, y no sé, no me acuerdo se llama. Bueno, yo qué sé. Lo voy a hacer breve. En la primera entrevista me llamó la atención algo, porque me dijo que él ya se había analizado 2 veces, cada una de ellas 15 años. Lo cual ve cualquier cosa. Y entonces la pregunta obvia que le hice es, ¿y qué recuerda usted de eso? Porque un poco para qué viene a verme. Y él me dice, y me dijo espontáneamente, está todo congelado. Y esos momentos que uno trabaja bien,
Le digo, qué bueno, porque entonces lo conserva. Congelado lo conserva. Y empezamos. Yo en esa época trabajaba con lo clásico, tres entrevistas, etcétera, después el diván. Me di cuenta que esto no era obviamente otra cosa. Lo tuve un año sentado frente a mí, hablando, porque cuanto más lo escuchaba, más me sorprendía, porque con los dos analistas terminó exactamente a los tantos X años, no voy a decirlo para evitar, muchos años, más de 10, más de 15. Con lo cual, era obvio que el tercero iba a ser yo. Pero además, las maneras como había terminado con ellos era muy peculiar. Y además un detalle, cuando yo hice la segunda entrevista, él me dijo, bueno, ¿puedo ir al diván? Y ahí intuitivamente, que en otro caso obviamente sí lo dije, no. Ahí lo tuve un año sentado. Fue muy interesante porque conmigo estuvo 35 años. De verdad. Realmente, ¿no? Que nosotros mismos estamos... Bueno, yo pararía acá, pero porque tendría que decir por qué y para qué. Bueno, entonces, quiere decir que esto nos remite a la idea de análisis terminable e interminable, pero también de diálogos terminables e interminables. Vamos a darle la palabra. Tenemos a gente de afuera, que está a distancia, que pidió la palabra. Empecemos por Clara London. Adelante, Clara. ¿Escuchás? Hola, Clara. sí, está todo bárbaro, está todo bárbaro. Bueno, en principio me pareció excelente la idea del simposio de hacer esta mesa inaugural, me pareció muy, muy atinada. Lo segundo que quiero decir, que me hicieron acordar ustedes hablando, que cuando a mi mamá le decían vieja a mis hermanos, ella les contestaba, viejos son los trapos. Y es lo que pienso, porque verlos a ustedes me da mucha alegría verlos trabajar y agradecerles fundamentalmente a los tres, a Gregorio cuando yo fui presidenta del claustro y él fuiste director del instituto, Gregorio, y el apoyo que nos brindó a Tuti como profesora, con la cual tuve bastantes disidencias, pero me enriqueció el estar con ella como profesora, y a Sarita, que también nos ayudó en los vínculos en el claustro y en pensar en el psicoanálisis. Así que, bueno, viéndolos tan jóvenes y tan activos, los felicito y les agradezco. Bueno, gracias, Clara. Vamos a dar la palabra acá a alguien del público. A Luna, adelante. Bueno, gracias. Realmente creo que este tema y sus derivaciones da para muchísimas reuniones, pero trataré, como es hoy, pero pienso que se puede seguir más adelante pensando también en este tema y hacer algo más. Tengo la impresión que no se escucha. Ahí. Bueno, yo quería tomar el tema de los analistas viejos, mayores, desde otra perspectiva, desde una perspectiva más social. Yo he escuchado y últimamente decir, no, yo no, a jóvenes y no tan jóvenes, 40, 50, jóvenes para nosotros, que dicen, yo no me analizaría con un analista que tuviera 70 para arriba, por ejemplo, pero lo escuché varias veces, ¿no? Y pensé también en relación a esto que estamos viviendo desde hace tiempo en una sociedad donde todo tiene que ser rápido, fast,
¿no? Y lo que no sirve se tira a la basura, y lo que no está de moda se tira a la basura. Y es esto lo que estamos viviendo y que estamos todos impregnados. Los mayores serán más negativos a este tipo de situación, pero los jóvenes sí están embebidos en esto. Y este tema a mí me apasiona porque cuando fui a Japón me quedé muy impresionada. Cuando fuimos a visitar una casa, digamos, de tiempos pasados, y ahora también nos dijeron que esto sucede, había un fogón en los tiempos invernales donde se calentaban y cocían las comidas, ¿no? Y alrededor se sentaba toda la familia. Luis estuvo presente también en esto y quedamos muy impactados. El sillón con más almohadones, más confortable y más cerca del calorcito, lo tenían los abuelos. El resto, a medida que iban siendo más jóvenes, estaban más lejos del confort y del calorcito, que, bueno, además zona montañosa, hacía mucho frío, ¿no? Y este culto, no es la palabra culto, pero reconocimiento a los mayores se ve en todo Japón. Por ejemplo, aún teniendo, nosotros fuimos siendo bastante más jóvenes, nos daban el asiento, y esto es contado por todas las personas que han estado allá, o te ofrecen ayudarte, se paran a decir que necesitas. Es algo que a nosotros nos impresiona, porque acá estamos viviendo otras épocas y otros códigos, ¿no? También. Entonces también esto hay que pensar, ¿no? ¿En qué sociedad estamos inmersos y qué podemos hacer? Porque los viejos, es verdad, tendremos la cara más arrugada, nos dolerá la pierna o qué sé yo, todo lo que nos pasa, pero tenemos la experiencia y muchas veces la sabiduría de lo que hemos pasado. Y los jóvenes no, porque no han recorrido este camino. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Lidia Escalazú, que está afuera. Lidia Escalazú, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy conmovida por esta mesa porque con cada uno de los que están en la mesa he tenido un vínculo diferente. Con Gregorio fue mi analista didáctico. Con Tuti, a quien llamé hace poco para tomar un café porque me recordaba épocas de compartir jornadas y seminarios de análisis de niños. Con Sarita tal vez más distancia, pero siempre conociendo su actividad. Yo quería referirme a la edad, en el sentido de que cuando uno piensa en la posibilidad de análisis, ¿qué importa, la edad o la capacidad, la disposición, el deseo del conocimiento de lo nuevo, la disposición al cambio, la curiosidad que puede tener alguien? No importa la edad cronológica, seguramente, como decía recién Betty, alguien acumula experiencia, pero depende cómo tramita esa experiencia. Entonces, esa experiencia puede ser acumular hechos, acumular recuerdos, pero cómo se tramitan, cómo se relacionan unos con otros, cómo se elabora toda esa experiencia y esas vivencias. Entonces me parece importantísimo, si alguien viene y tiene 70, 75 años, pero tiene deseo, curiosidad de conocer algo más de sí mismo y de su entorno y abrirse a lo nuevo, me parece importantísimo. Y ese, diría yo, que es el signo que me da a mí, la señal que me da a mí que esa persona merece un análisis o hacer el trabajo del análisis. Me viene a la memoria lo que decía Bion, arrogancia y estupidez. Eso puede estar en cualquier momento de la vida. El arrogante que tiene la creencia de saberlo y poderlo todo,
y que eso lleva a la estupidez, porque es indiferente al conocimiento por lo nuevo, que es lo contrario de la curiosidad. Entonces, esos son parámetros que de alguna manera a uno lo orientan a la capacidad de análisis que tiene un sujeto y que va mucho más allá, es mucho más amplio que la edad cronológica, y también su posibilidad de vínculo con el otro, en lo social, en lo cotidiano, en lo familiar. Así que me parece que todas estas cosas son una multiplicidad de elementos que ayudan a saber a uno si alguien es capaz de análisis o no. Bueno, muchas gracias por esta mesa muy conmovedora. Bueno, gracias Liliana, Gracias. por tu participación y estando vos presente nos hace recordar siempre a Pedro también, por supuesto. Bueno, Sarita quiere decir unas palabras. Volvemos a la mesa. Otra línea para que vayan pensando, que es aceptar que los jóvenes también vienen de atrás, aceptar que los jóvenes tienen que reemplazarnos. Esa es otra de las, digamos, de los puntos que tenemos que encarar cuando pensamos que la gente crece, pero tiene que dejar lugar a los otros. Y eso también va contra el narcisismo y va contra la expectativa. Pensémoslo porque es importante. Bueno, en este dejar lugar vamos a ir dando paso a pequeñas frases de otros colegas. Tuti, ¿quería decir algo? De pronto me di cuenta que los tres éramos los hijos menores. Sarita, Gregorio y yo. Sí, me acuerdo de tu hermanito. Pero la única mujer. Y resulta que me miro y ahora somos los hermanos mayores. Es decir, que yo te diré que soy la hermana mayor, porque no creo que haya ninguno de nuestros colegas mayor que yo. Por lo tanto, soy la hermana mayor. Hola. Sí, se cortó. Estaba con nosotros. Cosa que cosa que de pronto nunca lo había pensado ni se me ocurrió. Quizá no es casualidad que estos chicos, y ahora voy a ir una palabra y después lo seguiremos, al tema de por qué no fuimos de APA. Porque los chicos fuimos creciendo y queríamos tener nuestra casa. Nuestra casa implicaba nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar. Y bueno, así ocurrió, difícil, mucho trabajo, muchas dificultades, conflictos con gente y con la economía. Bueno, nos pasaron muchas cosas, pero miren qué hermosa casa que tenemos, qué cantidad de colegas que hemos formado y cuántas ideas que surgieron dentro de esta habitación. Y a eso me quería referir. No solo eso, sino que ahora estamos en una categoría máxima. Ya no somos solo una asociación psicoanalítica, somos una universidad. Bueno. Bueno, muy bien. Seguimos dando el paso a expositores, público que tenemos presente, pero Mauricio Garfín que quería decirnos algo. No, no, lo que es lo siguiente, yo había preparado esto, no lo voy a leer, son 10 minutos y no. Por eso, no, lo voy a sintetizar porque además lo puedo sintetizar. Y en parte toca el tema de nuestra historia, pero de una manera diferente. Lo divertido, al ser precisamente el hijo menor, todo eso que ya dije, es que pasé a ser una especie de hito histórico, porque soy uno de los pocos sobrevivientes que conoció la mítica APA
de la calle Juncal, que era un departamentito de 2 ambientes. Perdón. Eso tiene que ver porque yo fui, a ver, yo fui el primer paciente de León Greenberg, antes que él fuera analista, antes que él se analizara. Eso no lo tiene nadie. Sí. Ya sé, está bien, bueno, pero mentito. No, eso para Y a mostrar. raíz de eso, no, porque es muy interesante, era pobre como una rata, y él, cuando vio que había un adolescente así angustiado, etcétera, con una cancha bárbara, ni siquiera me trataba de vos, me trataba de tú, consiguió que yo estaba muerto de miedo, me analizó durante 3 meses gratis, pero fue lo suficiente para que yo pegara un salto importante y pasé a trabajar en una fábrica. Llegué a los 17 años, ya era capataz en la fábrica y después empecé a hacer el secundario, todo eso. Con León fue todo. Tenemos una historia muy particular, pero no voy a eso. Lo que yo quiero decir es que el simposio va a tratar sobre herramientas psicoanalíticas y yo me quedé pensando mucho acerca de esto y era lo que yo quería en todo caso en estos minutos agregar. Obviamente acá está mucho mejor escrito y mucho mejor fundamentado. Pero me di cuenta que hablar de herramientas psicoanalíticas, que es una metáfora particular obviamente, toca 2 temas importantísimos. La noción de trabajo, que en Freud y el psicoanálisis es importantísimo, trabajo del sueño, trabajo de elaboración. Sí, ok, bueno. Y algo que me di cuenta que excede eso y que hay que tenerlo presente. Y para eso yo describí esto remontando mi historia. Y mi historia no es la de mi historia empieza con APA. Yo ayudé a formar APA. Sí, no había empezado por ahí, pero es cierto. Y digo esto porque pude formar parte también de los primeros equipos, yo fui al interior, una serie de cosas más. Y no voy con esto a hablar de APA, PREVA, etcétera, sino voy a hablar de lo que fue mi experiencia docente, por la cual después, sin pedirlo, fui 3 veces director del instituto. Porque donde aprendí realmente a enseñar, transmitir psicoanálisis, fue en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, con gente que tenía muchos deseos de aprender, pero no tenía siquiera análisis. Con lo cual, intentar enseñar psicoanálisis a gente que ni siquiera tenía una experiencia analítica no fue fácil. Me las tuve que ingeniar, fue muy interesante, terminé enseñando, porque además había en Córdoba en particular, había un instituto psiquiátrico, había 4 psiquiatras que me iban a arruinar todo, y entonces encontré la manera de que no pudieran decir una palabra, que es, empecé a enseñar con los diarios. Las noticias que venía, yo viajaba en tren, me pagaban avión, yo viajaba en tren porque tenía tiempo de estudiar y demás, y aparecían noticias en el diario Razón o Crítica, no sé, para los viejitos se acuerdan, es una noticia de Estados Unidos, que incluso si tuviera tiempo le daría el caso para que tampoco lo resolvería, que me tocó enseñar que era melancolía, y yo sabía que esos 4 psiquiatras no iban a dejar, tenía como 20 más que no sabían un pepino de eso, no me iban a dejar enseñar bien y avanzar. Y entonces, gracias a una noticia que apareció, gracias a eso, aprendí a diseñar materias. Tal es así que cuando yo acá en APDEMA diseñé 2 materias que después una la encontré a Echegoyen, que creyó en eso, sí que fue la que me ayudó. Sí, sí, sí. Con una anécdota especial de Echegoyen que no la voy a contar, porque es realmente muy simpática, muy linda, pero ya que tengo que hablar apurado. No, lo que quiero decir es esto, en 2 palabras, yo acá lo fundamento mucho mejor. Y no me queda ya. No se puede, disculpame. ¿No? Bueno. Bueno.
A escucharte. No. Sí. Breve, porque hay personas de afuera que están pidiendo la palabra. Yo tenía una idea diferente. Tenía una idea diferente porque era esto. El tema era hablar de duelos, etcétera y demás. Bueno, pero además la idea era en la introducción para un simposio. Entonces yo quiero decir qué es lo que yo creo que es una herramienta psicoanalítica y por qué. Pero no me siento cómodo. Bueno, ok, está bien. No importa. Bueno, esperen un poquito. No, bueno, en todo caso, esperen. Déjenmelo hacer a mi manera. Déjenme hacer a mi manera. Tal como le dije, yo acá fundamento de dónde saqué estos conocimientos, porque cuando yo empecé en APA, realmente éramos un grupo muy pequeño, ayudé a comprar el edificio, y digo ayudé no porque yo ayudé, sino todos, juntos, éramos un grupito de 20 personas que hicimos todo, y estamos en departamentitos de 2 ambientes, que así también empezamos Ardeva. Ardeva empezó, si ustedes recuerdan, departamentitos que alquilamos de 2 ambientes. Bueno, por eso. Así que, y después acá, esto era piso de... Bueno, no importa. A lo que yo voy con esto es a que me pareció importante no caer... A ver, la tercera vez que yo fui director de instituto, cada vez que fui director de instituto hice cosas, pero siempre pagué un precio caro. La última fue cuando en Ardeva, ya Ardeva formada, un montón de cosas más, se hablaba acerca de qué formación iba a hacer, etcétera, y yo dije algo que para mí tenía sentido, que yo como director de instituto no iba a formar analistas para Ardeva, iba a formar analistas para el psicoanálisis, y lo sigo pensando. Bueno, eso lo digo pensando. Entonces, ahí sí voy a leer, en todo caso, algún párrafo aislado, ¿eh? Creo que el psicoanálisis no puede reducirse a una profesión. No, dije que no. No, ¿sabes lo que pasa? Que no me termino sintiendo cómodo de esa manera. No sé por qué trabajé mucho en esto. No pasa nada, por favor. Lo tenemos que escuchar todo. No está bien, no permite. Esto se puede leer, esto se puede imprimir y leer. ¿Está bien? Bueno, presentarlo como trabajo del simposio. Y ya está. Ahí tenemos una mesa, un trabajo para el simposio, lo presentas y ahí vamos a esa mesa a escucharlo allí. Y escribo mucho. No. Escúcheme, no, perdón. No, perdón. Acá decido yo, esto, permítame a mí, etcétera. Perdón, me faltó decir algo porque el paciente estuvo 35 años. Era un posautista. Un posautista. Pero interesantísimo, porque gracias a que era un posautista, tenía recuerdos. Al principio no lo podía creer y cuando lo vi después, soñaba maravillas. Todas las sesiones eran sueños y pude reconstruir el parto de él. Gracias a eso pude entender la etiología de los ataques de pánico. No es para otra vez, etcétera, pero es interesantísimo porque tenía a alguien que al mismo tiempo, que por eso duró tanto tiempo y todo, pero que al mismo tiempo teníamos era un paciente muy bueno para trabajar en el análisis, muy lindo, y de repente tenía al autista en donde se detenía el tiempo, se detenían las dimensiones, maravilla total. Y los 35 años fueron. Bueno, con respecto a esto, sí. Decime. A ver, voy a leer el nudo. Un segundito. Bueno, este párrafo vale la pena. Por favor. Creo que el psicoanálisis no puede reducirse a una profesión, sino a una vocación que éticamente hablando, y éticamente yo estudié muchos años esto, a ver, éticamente hablando, incluye lo social. No me refiero a una ideología explícita,
sino a que la irrenunciable herramienta del autoanálisis, la contratransferencia, constituye desde los inicios con el análisis del futuro psicoanalista, no solo, bueno, pero ¿en qué queda? No, che, pero no solo un aprendizaje diferente al convencional, sino una experiencia vincular fundante acerca de las motivaciones para aliviar o negar el dolor psíquico. No, yo diría una cosa en serio. No piense de hacerlo forzado. Sarita a su vez tiene razón también porque venía expectativa. Yo vine con esta porque pensé que esta era la consigna. Esto lo puedo publicar en el... Y además... Bueno, yo te propongo, Mauricio, entonces como es bueno y lo queremos leer y escuchar, presentarlo como trabajo para el simposio y vas a tener una mesa para presentarlo para el trabajo del simposio, porque tenemos, bueno, tenemos varios expositores, gente que está pidiendo la palabra de Luis, afuera de la mesa. Luis, Entonces, David pidió la palabra, pero no lo están viendo. no, espera, Miguel. El que pidió la palabra primero está Eliana Tomaseschi, adelante. Muy breve voy a hacer para después dar lugar a los demás. Voy a tomar el guante de lo que propuso Sarita, que ella ya sabe que está comprometida para el 4 de julio en un curso de extensión de grandes maestros del psicoanálisis argentinos, y en esa ocasión, junto con Aide, Mónica y Diana, van a transmitir las ideas de Joel Sack. Esto es el 4 de julio de este año. Bueno, también los felicito, la verdad que una mesa estupenda. Por supuesto, los voy a tener en cuenta para distintos cursos de extensión que vamos a organizar. Nos reuniremos prontamente con todo el equipo. A ver, me encantaría, Gregorio, escuchar en el simposio esto que comentaste, la perla, que me imagino ha sido ese tratamiento con ese paciente posautístico. Por supuesto, me encantaría escucharte. Y, y Tuti, bueno, yo te he visto en muchas ocasiones en el área poscleinianos, así que también te he escuchado y en distintas simposios, en fin. Bueno, los tengo en cuenta. Una propuesta a partir de lo que dijo Silvia Rojin de Sadov. Me parecería importantísimo que armen un grupo entre ustedes presencial para que se junten los 30 interesados y muchos más seguramente para conocer la historia, ¿no es cierto?, de las motivaciones que llevaron a la separación de APA, pero que hoy día tenemos una relación muy fluida con ellos. Y más allá de lo que por supuesto se hizo en la presidencia de Carmen Crespo, ¿no?, que hay unos videos estupendos que también hay que aprovechar. Bueno, gracias. Gracias, Listo. Eliana. Horacio García. No, Horacio García, te dio la palabra. déjame a mí. Adelante, Horacio. Sí, ahora disculpen que no podía abrir el audio. Bueno, lo primero es que si tuvieron que llevar duelos, y muchos seguramente a lo largo de sus vidas, los han llevado muy bien. Yo soy integrante, coordinador del área de neurociencia, psicoanálisis e inteligencia artificial. Que si hay algo joven, son esas cosas. Y los tres integrantes de la mesa son asiduos participantes del área de neurociencia, psicoanálisis e inteligencia artificial. O sea, son jóvenes. La juventud está dada por la curiosidad. Esto está descrito por un neurocientífico, Friston. Digamos, son jóvenes. Gregorio quiere seguir participando y yo lo invito a que participe, que presente el trabajo y que tenemos tiempo, Gregorio, presentar el trabajo y lo discutimos todos. O sea, pero a mí me impresiona por parte de los tres la curiosidad que tienen, la juventud que tienen y el ejemplo que son en los hechos, no en las palabras. Por ahí podemos disentir, discutir teorías y qué sé yo, pero la gente interesada en estas cosas a mí realmente me llena de admiración. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Adolfo Sonis, que pidió también desde afuera. Después de David, por favor. Después de David Rosenfeld. Ah, no está David Rosenfeld ahí. Sí, sí, está poniendo mal la mano, pero está él. Está. Pidió la palabra. Habla vos ahora, Adolfo, después le pasamos si está David. Adelante, Adolfo. Me parece que es muy interesante el tema del envejecimiento y lo podemos pensar desde distintas perspectivas. Yo creo que el envejecimiento en lo personal es un hecho singular como cualquier otra etapa de la vida, digamos, que tiene sus características y que uno tiene una infancia, una adolescencia, una juventud y un envejecimiento en función de la historia familiar, social y biológica que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, me parece que es una etapa normal de la vida y en el caso particular mío, que todos mis tíos y mis padres fallecieron muy jóvenes, para mí envejecer es un privilegio. Entonces, esto, fíjense que podría ser una cosa contradictoria en relación a algunos de ustedes que han tenido familiares que han sido, que han tenido un envejecimiento muy, muy largo, ¿no? La otra cosa que me interesa especialmente, que es lo que trabaja Sarita, y que Sarita trajo un Ateneo que fue muy, muy lindo, y quisiera volver a leer lo que ella trajo, que es el envejecimiento del analista, que a mí me ha sido muy útil. Y para no ocupar mucho tiempo, hay un tercer problema vinculado con el envejecimiento, que es el envejecimiento de las instituciones psicoanalíticas. En ese sentido, yo creo que Abdeva está más joven que cuando yo la conocí. Y yo la conocí junto con los colegas porque soy la segunda camada de candidatos, de manera que conozco a Abdeva desde su nacimiento. Y creo que está mucho más joven en la medida en que está mucho más flexible, amplia, y yo hasta diría benévola en la tarea de aprendizaje. De manera que me siento muy, muy contento de poder envejecer junto a Abdeva. Y lo estamos haciendo bastante bien, felizmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que nos pidió la palabra, aunque no aparece en imagen desde el exterior. Momentito, espera. David Rosenfeld, creo que está ahí. David Bueno, Rosenfeld, ¿está conectado? Adelante, gracias, David. gracias por otorgarme la Ahí está, palabra. Yo voy a cantar, si me permiten, voy a cantar en francés. He descubierto o redescubierto con todo lo que hablan que pasé toda una vida de más de 40 años en Abdeva y les voy a cantar como lo siento dentro mío. Arribamos a la cincuentena, sesentena, setentena, ochentena, mitad sabio y mitad loco. En francés, on arrive à la cinquantaine, moitié sage et moitié fou. Con el culo entre dos sillas, avec les culs entre deux chaises. Una mitad que mira al pasado y la otra mitad al futuro. On arrive à la cinquantaine, moitié sage et moitié fou. Une moitié qui regarde au passé et l'autre au futur. Somos mitad único seco y otra mitad una uva fresca. On est un figue et aussi un raisin fraîche. Recordamos los amores perdidos. On se souvient des amours perdus. Y ça, c'est tout. Y miramos al futuro, a los hijos, a los nietos. On arrive à la cinquantaine, moitié sage et moitié fou, avec le cul entre deux chaises, une moitié qui regarde au passé et l'autre au futur. On regarde les amours perdus au passé et le futur, les enfants, les petits-enfants, a los nietos, y c'est tout. Esa es la vida. Bueno, gracias, David. Gracias por tu participación. Sarita pide la palabra. Vamos a seguir.
No, yo acá había gente que pidió la palabra antes. Desde la genial idea que tuvieron los directores Decí tu del nombre, 100 nombres. perdón, Cecilia González. Desde la genial idea que han tenido los directores del simposio, así como nosotros tenemos grandes maestros del psicoanálisis, yo propongo un ciclo, Nuestros Grandes Maestros. Muy bien, bueno, muy bien, vamos a ser tomado en cuenta. Muchas gracias. Bueno, Sarita. Yo, hemos pasado de hablar del envejecimiento o del aumento de edad de los analistas y su implicancia a las cosas personales que nos muestran que a lo mejor hace falta ver eso también. Yo propondría una mesa, un encuentro donde la gente cuente su vida en relación a la institución. Esto que empezó a hacer Gregorio y que me parece muy importante hacerlo, no era para mí el tema del día. Eso es lo que me pasaba, pero me parece que es muy importante conocer justamente la evolución, qué pasó, porque nos fuimos. Yo soy de la generación que éramos 80 candidatos en ese momento, que nos dijeron que si no nos íbamos con los analistas, perdíamos lo que habíamos estudiado. Y que si Abdeba no era reconocida, también perdíamos. Así que nos fuimos en bloque. Pero tiene una historia. Pero para mí, por lo menos, este día de hoy era a cómo hacer para que el aumento de edad de todos los que ya somos mayores, como dice, yo tengo 5 bisnietos ya, y la chiquita me dice, vos sos mayor, sos bobe. Porque no hay un nombre así para, o me dice Sarita, pero este era un tema de qué se hace para que uno, contemplando la curiosidad que siempre se tiene que mantener, y viendo los que no llegan a esta edad porque enferman o porque pasa algo, cómo el rol de la institución, lo institucional, porque los cambios internos, o los cambios subjetivos y la epistemofilia existe, pero ¿qué se hace con cuando hay un decaimiento físico que nos obliga a otra perspectiva? ¿Cómo la encaramos? Yo propondría que haya justamente un grupo de gente mayor que vuelque la experiencia, lo vivido y la esperanza también, vaya, es positivo el error, y pueda transmitir. Pero también debería haber otro grupo que se ocupe de la gente que no está bien, que no demos vuelta a la cara porque nos sentimos involucrados, sino que atendamos justamente y eso sea la satisfacción y el placer del rol nuevo también, ayudar a los que no pueden y que sienten vergüenza para transmitir que no pueden y no lo admiten porque pierden todo, pero pueden no perder todo si nosotros encontramos caminos. Y además, la idea que acá este colega que pidió el caso más difícil, ¿por qué no hacer una mesa redonda sobre los casos más difíciles que cada uno encontró? Es interesantísimo. ¿Y por qué lo consideraron difícil? Es decir, ¿cuál era la dificultad que se presentaba? Yo creo que son ideas para pensarlas y además
son ideas que hay que pensar desde que empezamos la formación. No se pueden pensar cuando la estamos terminando. Hay que introducirlas y pensarlas porque el crecimiento es inexorable, no para. El aumento de edad no para. Entonces encontremos vías de satisfacción que nos permitan aceptar los cambios, sobre todo. Bueno, entonces para ir hacia el final, justamente y tomando estas palabras de Sarita, lo que está planteando es esta correlación entre continente y contenido, entre historia pasada y presente. Para darle la palabra, así van terminando los 3 expositores de la mesa. Sí, por eso, pero quiero contar justamente la necesidad de la adecuación entre los miembros de la institución y la institución. Una pequeña anécdota que la he contado en privado en muchos otros lados que tiene que ver con el Teatro Colón. Y esto también que nos remita a nosotros acá en Abdeva. En el Teatro Colón, como todos ustedes conocen, los que van a la platea del Teatro Colón, tiene esa escalinata magnífica de subida para entrar a la platea. Ustedes vieron que es una escalinata que va centrándose hacia el medio, unos mármoles. Entonces, como hay gente mayor que le cuesta subir la escalinata, acá está presente Tuti, con la que hemos hablado bastante mucho de esto, yo le dije al director del Teatro Colón, ¿por qué no ponían una baranda metálica en el medio para que la gente mayor pudiera subir agarrándose de la baranda metálica del medio? Entonces me dijeron que el diseño del Teatro Colón fue hecho en 1908 con una arquitectura específica para ese momento y que no se podía modificar la arquitectura del Teatro Colón acorde a cómo se había sido construido. Yo le dije al director del Teatro Colón que entendía que eso era así para 1908, donde la gente que iba al Teatro Colón a los 50 años dejaba de ir porque fallecía. En el 2025 la gente tiene más de 80 años de los que van al Teatro Colón y para subir no pueden subir la escalera si no tienen donde un pasamano donde agarrarse. Entonces es la adecuación de lo que es la estructura arquitectónica, sería de los conceptos iniciales e institucionales a las necesidades del desarrollo de los miembros socios y la inclusión del pensamiento analítico actual en función de las ideas clásicas que hemos tenido. Entonces, aunque tenemos unos minutos, quisiera pasar la palabra a los 3 expositores de la mesa para que nos cierren, nos vayan cerrando con algunas ideas, sus experiencias, sus anhelos, sus ideas. ¿Quién está? Ah, apareció Eugenia Valdés. Bueno, después le pasamos. Ahora, bueno, Eugenia Valdés, a ver, adelante. No lo había visto yo. Y después le damos a los 3 expositores de la mesa. Bueno, desde Chile, un saludo a la mesa. Me es muy grato poder estar acá. Me hice el espacio especialmente porque me interesaba mucho poderlos escuchar y la experiencia que nos dan. Y además que han tocado temas muy interesantes, encuentro yo, que es cómo envejecer. A veces hay que dar un paso al costado. En otras ocasiones se puede compartir experiencias con las nuevas generaciones y haciendo un traspaso, pero como juntarnos en eso. Y lo otro sería también que cuando todavía hay vigencia, no envejecer antes de tiempo, o sea, participar, crear lo que le proponía a alguien a Gregorio, que escribiera, que mostrara más su experiencia. Por eso agradezco, digamos, este tema que nos convoca a todos y especialmente dar un agradecimiento a mi amiga, supervisora, Tuti Kaplan, a quien quiero mucho y le agradezco mucho su experiencia porque es una mujer que me ha enseñado muchas cosas y además la alegría de vivir. Siempre tiene esa cosa alegre, jovial, que no envejece. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces para ir finalizando, vamos a dar la palabra a los 3 expositores de la mesa. Mauricio, ¿vos querés agregar unas palabras? Pues no, solamente decir que me parece, más allá de los inconvenientes, me parece excelente la oportunidad de poder
dialogar entre nosotros, eso es seguro. Hubo un malentendido, yo lamento un poco cómo se dio, porque yo pensé que era, tomando la consigna del simposio, era hablar a partir de nuestra experiencia precisamente sobre qué es para nosotros la herramienta psicoanalítica. Así que yo no solamente voy a decir, es como contar el final de la película, ya no tiene gracia, pero lo voy a decir de una manera. No. Lo que yo ahora no es la herramienta del psicoanálisis, sino mostrar que el psicoanálisis, desde el punto de vista ético y social, es fundamental porque la manera para llegar a ser psicoanalista implica inevitablemente, digamos, lo que desde el vamos sabemos, es un aprendizaje totalmente diferente al convencional, que es estudiar, sino comenzar por uno mismo. Tal es así que, ¿por qué se comienza con uno mismo? Para eso hay que recordar qué es el concepto de Freud, de Durcharbeiten, mal traducido en castellano por elaboración. Elaboración es fabricar algo. En alemán, Durch es a través, Arbeiten es trabajo. Lo que decía Freud es que lo más importante es estar con el paciente, acompañar al paciente juntos en un diálogo para entender las vicisitudes por las cuales cada tanto surge, y esa es la herramienta fundamental, que es la resistencia. La resistencia es, aunque parezca paradojal, no tengo tiempo para fundamentarlo, la resistencia es la mejor herramienta, es una brújula, porque así empezó el psicoanálisis. Con la hipnosis continuó el artículo del 14, recuerdo, repetición y elaboración, trae la compulsión a la repetición, la va a cambiar después en 1920, va a escribir más allá del principio del placer y después escribe, cambia el aparato psíquico, cambia todo el concepto de enfermedad, en lugar de ser una vieja historia infantil reprimida, el Edipo, que sigue siendo, y que quiere, no, pasa a ser, ¿qué hacemos con aquellos que están traumáticos? Eran los soldados que venían de la guerra, los 4 hijos de Freud y todo eso. ¿Qué hacemos con el mundo actual? ¿Qué hacemos con aquello traumático que no puede ser elaborado psíquicamente? Bueno, fundamentalmente, la resistencia, para mí, es la brújula, aunque aparentemente lo opuesto. Y un solo detalle. No, esto sí, que un segundito. Yo no quiero hablar de los duelos porque tuve muchísimos duelos de amigos, etcétera, y demás, pero sí quiero, perdón un segundito, pero sí quiero decir algo que yo como analista tuve que elegir. Y hace 3 meses decidí no contar algo personal por razones de setting, aunque parezca estúpido, pero no era estúpido. Es que hace 3 meses falleció mi esposa, compañera de toda la vida, mi hijo está ahí presente, compañera de toda la vida, 70 años de casados, nos conocimos de chicos, nos enamoramos de chicos y nos casamos. 70 de casados, 80 y pico de conocernos, y felizmente a mí la pandemia me salvó porque la enfermedad de ella duró 6 años, salió con un pronóstico de 1 mes y medio, duró 6 años, la tuve hasta el último día y se lo quiero dedicar a ella. Bueno, que es la mujer de- gracias. Bueno, fue una introducción a reactivación del complejo de Edipo, como ustedes se dan cuenta. Así que, bueno, adelante, Tuti. Tu mujer, a quien yo conocí, quise y valoricé muchísimo. Bueno, un recuerdo para ella. Bueno, yo quería decir que hablamos mucho de toda esta cosa de la vejez y etcétera, etcétera, todas las pérdidas, todas las elaboraciones, pero quiero decirles solamente lo que me pasa a mí, que yo no soy lacaniana, pero voy a decirle ¿qué vas a hacer?
Pero quiero decirles algo en lacaniano, que lo que necesitamos apostar en lo individual como viejos, en lo social y en lo institucional, es a la ética del deseo más que a la ética del cuidado. Es decir, entendamos que los viejos y las instituciones tienen deseos, deseos que deben ser muy tomados en cuenta desde el punto de vista lacaniano, lo que es un deseo, y ocuparse más de eso que del cuidado. Esto es algo que yo pido como vieja de la institución. Gracias, Tuti. Sarita. Bueno, yo sigo con mi tema, que es el envejecimiento del analista. Quizás hoy tuvimos casi una escena clínica del envejecimiento, de nuestro envejecimiento, pero quiero rescatar la necesidad de estudiarlo, la necesidad de ocuparnos de temas que den placer y que satisfagan el deseo y que tengan que ver con el psicoanálisis. Es decir, que el deseo de ser mayor y analista pueda cumplirse y pueda darse institucionalmente también, aunque huyamos de la sensación de vejez. No es vejez, es aumento de edad. Y cada edad tiene sus posibilidades y su expresión, hay que encontrarla. Y esa es nuestra función, encontrarla. Bueno, entonces, justamente esa es la idea del simposio, es seguir buscando y seguir encontrando la experiencia de toda la historia del desarrollo de nuestros fundadores y de los jóvenes actuales. Le voy a dar la palabra a la directora del simposio, que quiere unas palabras para ir finalizando. Bueno, la verdad que superó nuestras expectativas esta mesa inaugural. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos por muchas cosas. Por un lado, por la mecánica de la mesa, que fue un verdadero conversatorio. O sea, lo que queremos para todo el simposio es que las mesas sean ágiles, como fue esta, conversadas, no como exposiciones una tras de la otra, sino algo de intercambio que me parece que se logró muchísimo esta vez. Creo que fue una mesa de inclusión generacional. O sea, la palabra recambio generacional nunca me gustó. La palabra inclusión generacional me parece realmente maravillosa. Y acá tenemos desde el 97 hasta, no sé la edad de los más jóvenes, pero es bastante menos que nosotros. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Y una cosa que creo es en el tema del análisis, el reanálisis y el autoanálisis, ¿no? Porque yo pensaba, hay momentos de la vida que uno por ahí necesita, ya habiendo tenido análisis, y por ahí más de uno, por ahí algunas miradas, pero por ahí uno no se quiere embarcar en un nuevo análisis, sino en entrevistas que alternan con momentos de autoanálisis que ya creo que a veces también tenemos, luego de tanta formación y de la experiencia. Bueno, le paso a mi secretario coequiper. Bueno, me sumo a los agradecimientos y los admiro. Los admiro porque siguen produciendo. Yo disiento con Tuti, que dice que se envejece desde que nacemos. Yo creo que eso sí, desde lo biológico sin duda, pero psicológicamente empezamos a envejecer cuando se termina la etapa de la inmortalidad adolescente, ¿sí? Cuando caen los ideales absolutos y empezamos a aceptar las limitaciones. Y como analistas creo que maduramos cuando aceptamos las limitaciones del método y aceptamos que no todos los pacientes vienen a psicoanalizarse, ¿sí?
Creo que después de la adolescencia aparece la conciencia de finitud y creo que un envejecimiento saludable es hacer todo lo posible porque se acaba el tiempo. Así que, bueno, creo que es mejor que produzcan, que hagan y no quedarnos esperando la carroza. Así que muchas gracias. Bueno, entonces, como se acaba el tiempo y se nos va acabando el tiempo de la mesa, justamente queremos agradecerle a los 3 participantes que nos han transmitido su experiencia, a la comisión organizadora del simposio que ha permitido organizar esta mesa y al presidente de ADEVA que quiere hacer una entrega simbólica a los participantes de la mesa. Bueno. Perdón. Un vino para Gregorio y de los buenos, y para las flores que hacen florecer esta institución, más flores todavía. Muchas gracias por estar. ADEVA los honra.